Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, en una nueva semana, poniendo justamente nuestros puntos de vista con nuestros invitados para que sea el abogado, en libre ejercicio, el operador de justicia y el público en general quien juzgue luego precisamente estos temas que semana a semana llevamos adelante. Por supuesto, no podía ser de otra manera. Esta semana vamos a abordar la sentencia del vicepresidente Jorge Glass y otros temas que ha traído de manera, como consecuencia, digamos, de este tema. Por supuesto, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle al doctor Ismael Quintana, constitucionalista y conocedor de estos temas. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Qué placer, don Ángel. Ismael, el pasado jueves fue sentenciado a 6 años de prisión el vicepresidente Jorge Glass por el delito de asociación ilícita. Inmediatamente en la propia audiencia que se señaló de la sentencia, dijo que él iba a acudir a una figura del principio de favorabilidad. Ayúdenos, ¿en qué consiste? Bueno, según nuestro texto constitucional, artículo 76, número 5, lo que ocurre es que cuando usted tiene en contradicción o en contraposición dos normas, que en este caso establecen dos sanciones diferentes, pero sobre un mismo aspecto, sobre una misma materia, se deberá aplicar, indica nuestra Constitución, la norma más favorable al infractor. Entonces, lo que ocurrió la anterior semana es que, concluida la audiencia y luego de que escuchamos todos un relato breve de la sentencia del tribunal, de la sentencia de primera instancia, don Eduardo Franco Lor acudió a este argumento señalando que al ex vicepresidente Jorge Glass no se le habría aplicado esta garantía del debido proceso y a su criterio no se le habría aplicado porque debió habérsele sancionado, debió habérsele condenado en todo caso en aplicación de la norma establecida en el Código Orgánico Integral Penal, es lo que él ha indicado, señalando que esa tiene una pena menos gravosa que la pena de 6 años que se le impuso aplicando, entendemos todos, el Código Penal vigente hasta el año 2014. ¿Cuál código se le debía haber aplicado, según usted? A mi juicio, creo que lo que hizo el tribunal, yo no soy experto en materia penal, pero entiendo que lo que hizo el tribunal estuvo correcto, es decir, se aplicó efectivamente la norma más favorable. Es decir, aquí no hay cómo alegar, como indica el abogado del ex vicepresidente de la República, que se aplique o pedirle al tribunal de alzada que aplique la norma más favorable, porque efectivamente ello ocurrió y se garantizó la aplicación de este principio. ¿Por qué? Porque la norma más favorable era la del Código Penal, que establecía una pena máxima de 3 a 6 años, y se le aplicó la pena máxima de 6 años a pedido del fiscal y a criterio de los juzgadores. ¿Qué ocurría con el Código Orgánico Integral Penal y por qué esa norma no era la más favorable? Porque si aplicábamos la pena establecida para la delincuencia organizada, para la asociación ilícita, que tenía un máximo de privación de la libertad de 5 años, usted a eso debía agregarle además el agravante de haber cometido ese ilícito en calidad de funcionario público. Y eso implica que a esa pena máxima de 5 años debía agregarse un tercio más. Es decir, si el señor Glass recibía condena bajo las normas del COIP, debía recibir una pena de 6 años y más o menos 8 meses. Es decir, por donde lo vea, supera los 5 años, porque la pretensión de la defensa de Jorge Glass lo que busca es precisamente poder pedir la suspensión condicional de la pena. Efectivamente, ese es otro instituto que trae nuestro Código Orgánico Integral Penal.
Pero claro, para que este instituto opere y se aplique se deben cumplir, han indicado con acierto algunos penalistas, algunos requisitos, entre ellos efectivamente que la pena privativa de libertad o el delito que sea sancionado no exceda de una pena privativa de libertad de 5 años. Si queremos aplicar bajo la lógica de don Eduardo Franco Lor el principio de favorabilidad y la norma del COIP o la pena del COIP, entonces ya no se le podría aplicar inclusive la suspensión condicional de la pena. Además, si es que Fiscalía se pone las pilas y ejerce sus facultades establecidas en el artículo 195 de la Constitución, inclusive se podrían iniciar ya unas indagaciones previas y luego ya unas instrucciones fiscales sobre otro tipo de delitos más graves. ¿Qué es lo que nos preocupa, Ismael? Porque realmente sí se nota una actitud media sospechosa, asumo yo ese término, en el fiscal Carlos Vaca, porque asociación ilícita, ¿para qué? ¿No es cierto? Puede ser una asociación ilícita para cohecho, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, que son delitos penales que significan penas mayores, y parece que yo no sé qué espera, inclusive hay ya un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal en el caso del Campo Singue. Sí, efectivamente, esa es una pregunta que nos hacemos no solo los abogados, sino diría yo, todos los ciudadanos del Ecuador. ¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando esta impavidez del fiscal general de la Nación de no iniciar los procesos penales por los delitos más graves, de no ir atrás de lavados de activos, de no ir atrás de cohechos, de concusiones? Hay que reconocer también que el fiscal está atado de manos en dos tipos penales que deberían ser investigados ya respecto del ex vicepresidente Glass, como sería el peculado y el enriquecimiento ilícito. Lamentablemente, el Código Orgánico Integral Penal hecho por los asambleístas de la Revolución Ciudadana estableció en su artículo 581 esa limitación, a mi juicio inconstitucional, a las facultades previstas en el artículo 195 de la Constitución para el fiscal general del Estado, respecto a que pueda iniciar procesos penales por delitos de enriquecimiento ilícito y por peculado, si es que se tiene o se cumple el requisito del informe previo de Contraloría General del Estado. Eso es una causa de procedibilidad o un requisito de procedibilidad realmente inconstitucional, introducido, como le digo, vía ley, violando el artículo 195 de la Constitución. Ahora, solamente en la actualidad, solamente esos dos delitos son los que no podrían iniciarse por parte de Fiscalía las indagaciones previas, porque naturalmente, por los temas Odebrecht al menos, no se tienen los informes con indicios de responsabilidad penal por peculado y por enriquecimiento ilícito. Pero por los otros delitos ya se podría iniciar. ¿Qué está esperando el fiscal? No sabemos. Ahora, la pregunta también es, o puede ser una defensa de los de Alianza País, correístas, que todavía quedan algunos en la Asamblea, que dice que el delito de asociación ilícita no es causal para enjuiciamiento político del vicepresidente, porque la Constitución establece claramente en qué casos procede el enjuiciamiento al vicepresidente o presidente de la República. Sí, ahí hay que hacer, yo diría, unos dos puntos de análisis. El primero es que resulta alto llamativo que quienes están llamados a legislar y a fiscalizar, es decir, los asambleístas en general, no solo los de oposición, sino también los del oficialismo, los del ala de Alianza País, hagan estos señalamientos, y mucho más cuando algunos de ellos fueron asambleístas constituyentes y se nota que desconocen el contenido de la Constitución que aprobaron. Porque si usted abre la Constitución y lee el artículo 129, tiene por ahí un último inciso, o un segundo inciso más bien, que le va a decir lo siguiente: para iniciar el enjuiciamiento penal del presidente o el vicepresidente de la República no se requiere juicio o proceso penal previo. ¿Qué quiere decir esto? Que son dos responsabilidades absolutamente diferentes. Separadas, y ahí viene, inclusive. Exactamente, y ahí viene el segundo punto de análisis. Como usted no requiere este argumento de la prejudicialidad para iniciar un proceso e imputar una responsabilidad política, en este caso al ex vicepresidente de la República, entonces usted no requeriría que haya siquiera una sentencia condenatoria, una instrucción fiscal, una indagación. Entonces la Asamblea previa. estaría operando a su gusto, llamémoslo así, porque hoy se da paso al juicio político, pero porque se presenta el asambleísta que busca el juicio político, se ve obligado a presentar la sentencia para que el CAL califique. Lamentable, porque a eso quería arribar. Usted tiene en el artículo 129 tres clases de tipos penales, hay que decirlo así, son delitos
que se establecen como causales para iniciar el enjuiciamiento político del presidente o del vicepresidente de la República: delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública y delitos en general de lesa humanidad, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas. Pero ¿qué ocurre? Claro, ¿cuál es el argumento de los asambleístas del correísmo? Señalar que como la asociación ilícita no está metida dentro de ese catálogo de delitos que constituyen causal de inicio de enjuiciamiento penal, no se le puede iniciar. Pero desconocen, como le digo, la regla de la no prejudicialidad para iniciar el enjuiciamiento penal. Y por otro lado, si hay que decir, un frío cálculo político de parte, yo diría, de los miembros del oficialismo que tienen mayoría en el Consejo de Administración de la legislatura, para haber esperado más de 30 días calculando que el juez del Tribunal Penal de la Corte Nacional dicte este fallo de primera instancia condenatorio, para ahí sí apresuradamente pretender iniciar un enjuiciamiento político que hoy en día, yo le debo decir, no surtiría ningún efecto sobre la situación jurídica del ex vicepresidente. Claro, porque no Jorge se podría aducir que entonces el tipo penal por el cual es sancionado el vicepresidente Jorge Glass no es causal de destitución. ¿No será que luego con este argumento diciendo que no ha sido sancionado por uno de los delitos que establece la Constitución, luego le exculpan o no lo sancionan al vicepresidente? No, porque como yo le había dicho, son responsabilidades diferentes. Usted puede ser condenado, en este caso como ocurrido, por un delito mero de claro, pero al criterio de la Asamblea, digo yo, ellos podrían ese es el argumento que están ellos esgrimiendo, por ahí. Indicar que como el delito no forma parte de las causales de enjuiciamiento político, entonces no procede el juicio político. Y eso es erróneo, porque usted puede recibir una sentencia condenatoria, en este caso como ocurrido, por un delito de asociación ilícita, pero el legislador tendrá que presentar la acusación constitucional respecto de estos tipos penales que se establecen en la Constitución. Independientemente de la... Asumimos nosotros que el asambleísta Roberto Gómez ha indicado que se habrían cometido, entiendo yo, delitos contra la administración pública, y sobre eso deberá versar la prueba, la acusación, si se llega ya a la etapa de juicio político propiamente dicha, la interpelación ante el Pleno de la Asamblea deberá ocurrir respectivamente de aquello. Ahora, claro, ¿qué ocurrió? Que va a tener esto sí un nexo con el proceso penal por asociación ilícita. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos que en el curso del proceso penal, Fiscalía esgrimió algunas argumentaciones y sostuvo o presentó algunas pruebas que ya no tendrían que ver propiamente con el cometimiento del delito de asociación ilícita, sino que uno ya ahí pensaba que se estaría refiriendo a otro tipo de delitos como cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, una concusión. Entonces entiendo yo que esos son, o esas van a ser las pruebas que ha presentado el asambleísta Gómez y sobre las que va a versar el juicio político, pero indiscutiblemente son responsabilidades diferentes. Es decir, que se le haya condenado por asociación ilícita no impide que al día de hoy la Asamblea, por responsabilidad política, inicie este enjuiciamiento por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 129 de la Constitución. Al ser sancionado Jorge Glass por un tribunal de la Corte Nacional, ayúdenos, ¿qué recursos le queda? Bueno, le quedaría de entrada, y ha dicho ya su abogado que va a ocurrir así, de recibir notificación con el fallo por escrito, el recurso de apelación. Negado ese recurso de apelación, si es que ello ocurre, tendrá además el recurso de casación, que sería ya su última jugada ante la jurisdicción ordinaria, como llamamos acá en Ecuador. Luego de eso, incluso si hay causal, tendrá que ver si procede un recurso de nulidad en materia penal, habrá que ver. Y finalmente tendrá un mecanismo de impugnación adicional si es que el abogado estima que los fallos o en el proceso han ocurrido violaciones al debido proceso o a los derechos fundamentales de don Jorge Glass, le quedará la acción extraordinaria de protección. Es decir, de aquí, para que ese fallo quede ejecutoriado, hay un trecho enorme. Eso es lo que los ecuatorianos también tienen esa inquietud. Y otra que nos llama la atención nuevamente, Jorge Glass, el día de la sentencia dice que él no va a renunciar a vicepresidente. Y bueno, sigue gozando de vacaciones, de sueldo, seguramente le den ya algún bono navideño, porque dice que él se tomó ya va a recibir el bono. Las vacaciones porque él mismo es la máxima autoridad. Y entonces esta burla, ¿cómo explicamos? A ver, ahí usted tiene varias aristas desde las cuales puede analizar la situación, llamémosle jurídico-política de don Jorge Glass. La primera, el primer escenario, y que es el que yo particularmente, del que yo me sostengo o me suscribo, es
la decisión del Contralor Celi de haber destituido a don Jorge Glass. Si nos vamos a hacer los locos con ese acto administrativo, entonces estaríamos desconociendo abiertamente el artículo 211 y 212 de la Constitución y el contenido del artículo 45 a 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que nos guste o no, nos puede parecer desproporcionado, arbitrario, lo que quiera. Está en la ley hace 15 años, desde el año 2002. La potestad del Contralor de destituir funcionarios de cualquier clase. Y en este caso, yo le debo insistir y hay que ser enfáticos, la responsabilidad que impone Contraloría es personal, es a la persona, no al cargo, porque bastaría entonces que el día de hoy yo cumplo X función pública, el día de mañana soy designado en otra función, pero resulta que Contraloría me hace un examen especial sobre las funciones que desempeñaba en esta época anterior. Cuando era ministro. Y ahora desempeño estas. Claro. Entonces, claro, como no puede destituirle obviamente como ministro, porque ya no opera en ese cargo, la responsabilidad de Contraloría operó, a mi juicio, sobre el cargo de vicepresidente de la República. Es decir, don Jorge Glass, a partir de que se confirmó la responsabilidad administrativa culposa, ya no es vicepresidente de la República, inclusive aunque el señor impugne el acto en vía judicial. Otra arista es la famosa ausencia temporal que está transcurriendo hoy en día. Ausencia temporal que se inició desde el 2 de octubre de este año, en que el señor fue privado de la libertad. Como eso es una causa que le impide ejercer el cargo, una causa de fuerza mayor que le impide ejercer el cargo que puede durar solamente 3 meses, no 90 días como ha señalado don Patricio Donoso, un asambleísta, sino que dura 3 meses. Ese plazo va a vencer el 2 de enero. Ocurrido aquello, el presidente de la República estaría incluso en ese caso ya habilitado para remitir la terna a la Asamblea Nacional para nombrar ya ahí sí de manera definitiva el reemplazo de la señora Vicuña es encargada, es decir... Claro, ella es una ministra encargada de las funciones de vicepresidente hoy, pero no es propiamente la vicepresidenta. ¿Puede ir en la terna como no? Podría ir, como no podría ir. No está obligado el presidente de la República a incluir en la terna para el reemplazo definitivo a los ministros. Lo que sí está obligado es a reemplazar temporalmente, como ocurrido ahora, al vicepresidente con un ministro de su gabinete. Eso es lo que ha ocurrido. Y bueno, la tercera salida, que sería la que estamos empezando a ver ahora, que sería la del juicio político. Pero como le digo, por los plazos que se establecen en nuestra ley orgánica de la función legislativa, harto complicado que ese procesamiento político llegue a culminar antes del 2 de enero por lo menos. Eso ya le digo, si nos queremos hacer los locos con la resolución del Contralor General del Estado. Vamos a continuar con el doctor Ismael Quintana con este tema muy importante luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan, estamos con el tema de la sentencia del vicepresidente Jorge Glass y nuestro invitado es el doctor Ismael Quintana, experto constitucionalista que nos está ayudando con varios temas de inquietud de los abogados y del público en general. Ismael, ¿es una estrategia la que está en estos momentos Rafael Correa queriendo aplicar en el caso de Jorge Glass, convirtiéndole en un perseguido político que a veces nos causa, no sé si risa o coraje, porque que Rafael Correa diga que son perseguidos políticos cuando en su régimen durante 10 años fue un gobierno que se caracterizó por irrespetar y él sí perseguir a estudiantes, a dirigentes sindicales, a quienes pensaban diferente? El expresidente Correa es una persona o un exmandatario que aquí se ha caracterizado por perseguir a todo el mundo o a quienes han proferido una opinión diferente a la que él tiene. Así que es un descaro, por decirlo menos, claro. Por decirlo menos y por respeto a quienes nos ven,
que este señor ahora, que ya no está en el poder, venga y diga que lo que ha ocurrido con don Jorge Glass es una persecución política, porque no nos podemos olvidar de lo ocurrido con Villavicencio, con el asambleísta Clever Jiménez, lo que ha ocurrido con César Montúfar, lo que ha ocurrido Zamora, con... Podríamos aquí quedarnos toda la tarde y la lista no va a acabar. acabar. Y eso si no analizamos lo que ocurrió con El Universo, con Diario Hoy, bueno, es inacabable la lista. Así que una persona con esas credenciales de haber perseguido a las personas que pensaban diferente venga a decir que ahora hay persecución política es absolutamente inaceptable, pero además viene de estas ansias, yo diría yo, del expresidente de la República de ya abandonar su tarea de economista, en la cual le fue muy mal, y entrar a operar como abogado. Ahora le hemos visto muy activo en las redes sociales y habla bastante del derecho penal. El hombre a ratos es penalista, otros ratos sabe de derecho constitucional. De derecho internacional de todo, también. De todo, porque además esto ha desembocado en eso, ¿no? Es decir, en ir de manera impresentable ante la OEA, sin tener además la legitimación para aquello, a presentar una denuncia por una inexistente ruptura de un orden constitucional en el Ecuador. Eso te iba a preguntar, la presencia de Rafael Correa en la OEA, ¿tiene argumentos jurídicos para solicitar esas medidas que plantea? Bueno, es fácil abrir la Carta Democrática Interamericana, artículo número 20, y usted va a ver que quienes están legitimados para presentar una denuncia ante el seno de la OEA por ruptura del orden constitucional o por quebrantamiento de la institucionalidad en un Estado miembro de la OEA son o el secretario general de la OEA, que no lo ha hecho de oficio, o cualquier Estado miembro de la OEA, que tampoco ha ocurrido. Es decir, cualquier persona no puede ir, reunirse con el señor Almagro y presentarle la denuncia. Tienen que ser los estados a parte, mi juicio, digamos, de en la mi OEA. país se está rompiendo el orden constitucional. ¿Por qué? Porque si el señor estima que la consulta popular, que además todavía no se ha llevado a cabo, es decir, acá el señor habla de un supuesto quebrantamiento al orden institucional, cuando ni siquiera la causa por la cual se quebrantaría ese orden se ha producido, porque la consulta popular se va a dar... No sabemos ni los resultados. Y ni siquiera sabemos si la va a ganar el presidente Moreno. Pues sin embargo, Ismael se va a la OEA luego de que durante los 10 años Correa dijo que no servía la OEA para un carajo. Y ahora sí existe la OEA. Bueno, pero es que esa es otra más de las contradicciones del ex jefe del Estado. ¿Sí? Criticar en este caso a los órganos interamericanos. Recuerde usted que no era solo la OEA, era además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, era además la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, claro, cuando estamos en el poder y podemos pisotear a quien se nos cruce por enfrente y que no nos gusta, entonces empleamos el aparataje estatal para vulnerar sus derechos fundamentales. Y cuando estas personas han acudido al sistema interamericano o los órganos de la OEA han querido actuar o intervenir, ahí sí no importa. Porque acuérdese, hace no mucho, cuando él todavía estaba en el poder, varios asambleístas o candidatos asambleístas viajaron a Washington a reunirse con el señor Almagro para pedir que vengan las famosas delegaciones electorales de la OEA a observar el proceso electoral de este año justamente. ¿De qué les tachó el economista Correa? De vendepatrias. Al señor Almagro le tachó de desubicado. Y a esa gente que ha denostado y a ese sistema que ha denostado constantemente, ahora pretende él acudir, además violando la Carta Democrática Interamericana que él pretende o dice pretender proteger. Parece que una de las razones del retorno de Rafael Correa al país era, entre otras, parar la consulta popular. Pero sin embargo se topó con algo, es decir, el presidente Lenín Moreno interpretó, tú nos vas a explicar, la ley por sobre el reglamento de garantías jurisdiccionales, me parece que es, del tema de los plazos, y mandó directamente el decreto. Saltó Correa, y lo que yo recuerdo, hay antecedentes sobre eso. El mismo presidente Rafael Correa utilizó el mismo mecanismo para una consulta popular en la provincia de Esmeralda sobre el tema de la Concordia. ¿Es constitucional esto? A ver, la Ley Orgánica de Garantías, hecha en el año 2009, yo le debo decir, por el ex ministro de Justicia, ahora presidente del Consejo de la Judicatura, don Gustavo Yalc, y un equipo de asesores que además son docentes, entre ellos un reconocido académico de nuestra ciudad, que es Ramiro Ávila, establecieron en el artículo 105 de esa ley, que además se aprobó con mayoría de Alianza País, llamaría la atención que ellos desconozcan la norma que hicieron, que en caso de que la Corte Constitucional, en el plazo de 20 días, además plazo que corre días hábiles, feriados, sábados y domingos, por disposición expresa de la Constitución,
Si no se emite el dictamen en esos 20 días, la consecuencia es fatal, es un plazo fatal, porque si la Corte no hace eso, lo que ocurre es que se entiende que hay un dictamen ficto, además de carácter favorable para todo el contenido de las preguntas de consulta popular. Y eso es lo que ha ocurrido. La Corte se extralimitó, tardó más de 50 días en querer recién llamar a la sesión para poner en conocimiento del Pleno. Uno de los argumentos era que corrían los plazos a partir de abocar conocimiento. Sí. Solo se le sortió a la magistrada. Magistrada. Lo que ocurre es que la ley de garantías le establece el plazo fatal de 20 días con consecuencia de dictamen ficto favorable en caso de no emisión del dictamen. La Corte en el año 2010 dicta un famoso reglamento de sustanciación de procesos de competencia. Ese es de que me refería. Y en ese reglamento, que fue codificado hace un par de años, ya se modificaron las normas y curiosamente se altera el contenido de la ley. ¿Y qué se dice en el reglamento? Que los plazos establecidos en la ley de garantías empiezan a correr exclusivamente desde que el proceso está o en el despacho del juez sustanciador o ya a consideración y en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional. Por eso que la magistrada Ordeñana, si él quería, no empezaban a contar. No corrieron porque además esa magistrada, y sabemos todos, además salió de viaje a Europa mientras los 20 días estaban corriendo. Eso es inaudito. Y mientras los ecuatorianos queríamos una respuesta. Y mientras todos esperábamos que ese dictamen se emita pronto, dentro del plazo de los 20 días. Pero además, lo obrado por el presidente Moreno es no solo conforme a derecho, sino además ya tiene un precedente, si queremos llamarlo así, o un antecedente que ocurrió precisamente, como usted bien anota, en el año 2011 con el caso La Concordia, cuando el expresidente Correa mandó el pedido de consulta popular a la Corte no dictaminó dentro del plazo de los 20 días, y el jefe del Estado, aplicando el artículo 105 de la ley, ordenó o dispuso al Consejo Nacional Electoral que haga la convocatoria a esa consulta popular. Lo mismo ha hecho el jefe del Estado, el presidente Moreno, aplicar la ley de garantías, porque además aquí no se trata de desconocer una norma reglamentaria, sino que frente a esta aparente antinomia que se produce entre la ley y el reglamento, tenemos que aplicar naturalmente. Lo que le preocupa a Rafael Correa, no creo que son las 7 preguntas, son 2. El de la eliminación de la reelección indefinida y el cese del Consejo de Participación Ciudadana. En cuanto a la primera, que tiene que ver con la eliminación de la reelección indefinida, él dice que le están violentando sus derechos. ¿Es así? A ver, cuando usted tope el tema de reelección indefinida, no podemos ponernos en ninguno de los dos extremos. Esos son lugares comunes o puntos de discusión o argumentos a favor y en contra de los sistemas de reelección indefinida. Si usted toma un libro de derecho electoral o de derecho constitucional, eso va a encontrar ahí argumentos a favor, entre ellos el tema de el incremento de derechos, la premiación al buen gobernante, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y por otro lado, quienes se oponen a esos sistemas le van a decir: ojo con eso porque altera el sistema de alternancia en el gobierno del Estado. Pero como le digo, son puntos a favor y puntos en contra del sistema de reelección. La reelección o la discusión en torno a este instituto electoral y de democracia es propiamente materia del sistema electoral que las constituciones establecen. Es decir, aquí no hay una restricción a derechos fundamentales, ni tampoco la prohibición de reelección va a garantizar per se la alternancia en el poder, porque si usted no tiene, como ocurre en Ecuador, un sistema de partidos políticos fuerte y sólido, donde se preparen constantemente nuevos cuadros para ofrecerle al electorado, va a seguir teniendo, como lo que ha ocurrido con el PRIAN, ahora Adelante Ecuatoriano Adelante, el único candidato es el dueño del partido, don Álvaro Noboa. Lo que ha ocurrido ahora últimamente con Creo, el único candidato es don Guillermo Lasso, lo que ocurría con Alianza País mientras estuvo en el poder Rafael Correa. Es decir, mientras usted no tenga en su estado un sistema de partidos políticos fuertes, este tema de la reelección es irrelevante en relación con la alternancia, tanto como ocurre con la famosa e inexistente violación a derechos fundamentales. En torno al tema del cese al Consejo de Participación Ciudadana, se esgrime algunas preocupaciones y que habría que aclararle a los ecuatorianos o ayudar al debate, porque se habla de un Consejo de Participación transitorio y esa es la preocupación. ¿No será que vamos a reemplazar con otro suprapoder de Lenín Moreno porque no se habla cómo se van a elegir las ternas? Bueno, lo que ocurre es que el presidente Moreno en este caso ha propuesto esta pregunta y esta pregunta hay que analizarla en orden, ¿no? Es decir, a ver, de ganar el sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a presentar unas 7 ternas enviadas por el jefe del Estado
a la Asamblea Nacional. Y ojo, será la Asamblea Nacional la que tendrá que elegir de esas 7 ternas. Ahí viene este momento medio complicado de tensiones políticas que tenemos entre las relaciones ejecutivo-legislativo y veremos cómo va a ocurrir esto a futuro. Ahora, claro, la crítica que se le ha hecho a esta pregunta es precisamente aquella, es decir, cesar en las funciones al Consejo que viene operando, pero que ha obedecido a un único dueño, ¿ya?, por 7 personas que estarán en transición hasta las elecciones seccionales del 2019, en que tendríamos que elegir, según la propuesta del presidente Moreno, un consejo en transición por voto popular y que entraría en funciones de manera definitiva por el periodo de 4 años. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que en este caso será la Asamblea la que designe esas ternas. Sí hay un cierto peligro, o por lo menos hay una cierta sombra de duda de ver a quiénes va a poner usted ahí, porque yo le insisto, más allá del sistema de designación que usted pueda tener, se puede tener el mejor sistema, voto popular, el concurso de méritos y oposición que aquí hemos visto en Ecuador que no ha servido para nada, designaciones directas hechas por el órgano congresal, es decir, cualquier sistema. Pero si usted en esos puestos no pone a las mejores personas, a los más calificados, a los más conocedores y a quienes vayan a actuar principalmente con ética y transparencia ante el público, ante la sociedad, entonces cualquier sistema será fallido. Por lo menos esperemos a ver, si la pregunta gana el sí, veamos quiénes van a ser los que integren esas 7 ternas. Finalmente, una preocupación. Se ha sancionado a Jorge Glass, pero me parece que esta es una sanción al correísmo, a Alianza País, a sus 10 años realmente de corrupción. ¿Habrá que ir por el jefe de la banda? Bueno, todos estamos esperando eso, y le estoy hablando como un ciudadano más común y corriente, ¿no? Que espero que en realidad Fiscalía se ponga los pantalones y empiece a investigar, porque aquí no hay solo responsabilidad de quien fue vicepresidente de la República y en su momento ministro de los sectores estratégicos, sino, como han dicho algunos otros colegas abogados, quien estuvo por arriba y quien le designó y le encargó esas tareas de adueñarse, de apropiarse y de mal manejar los sectores estratégicos al ingeniero Jorge Glass. Y ese señor se llama Rafael Correa. Así que todos los ciudadanos esperamos que ya Fiscalía empiece a investigar qué ha ocurrido con el expresidente de la República, porque aquí en el Ecuador se cree que se viola la presunción de inocencia por iniciar una indagación previa, y eso es absolutamente erróneo. Puede ocurrir que de la indagación no se llegue a una instrucción y el tema queda ahí porque probablemente don Rafael Correa no tiene ninguna responsabilidad penal. Pero bueno, vamos viendo qué ocurre, porque como le digo, usted tiene otros ámbitos de responsabilidad. Que se investigue por lo menos en lo penal y veamos también qué hace Contraloría. 10 años nos han debido tener. ¿Y qué hace la Fiscalía también? Veamos qué ocurre. Queremos agradecerle al doctor Ismael Quintana por el debate o por las opiniones que nos ha contribuido el día de hoy. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.